diablo haga lo que quiera en contra tuya, pero ese fuego te mantendrá alerta, ese fuego te mantendrá firme en la presencia de Dios. Hoy día podemos estar agotados, hoy podemos estar cansados, pero Dios prometió de su espíritu y Él prometió que levantaría una iglesia poderosa. Vive Jehová el Señor, que Él está aquí en esta hora. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Leemos de la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jonatán habló bien de David. A Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Padre, oramos ante tu presencia y te rogamos, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo nos lleve a poder entender, Señor, la profundidad de tu palabra. Que podamos en esta mañana recibir y percibir, Señor, a través de este mensaje, lo que tú quieres ministrarnos. En el nombre de Jesús pedimos una bendición especial, Señor, sobre nuestras vidas y corazones. Toma el dominio de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y que podamos en esta hora y momento entender lo que tu palabra nos dirá. En el nombre de Jesús lo pedimos para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Aleluya. Bendito Dios. En esta mañana hablaremos acerca de el complot contra el ungido. Hay una realidad y me han preguntado varias veces, ya que estamos tocando este tema, y los hermanos a veces un poquito preocupados me dicen: pastor, es que no entiendo eso del ungido, del no ungido, el ungido y el no ungido, y ahí se hacen una mezcolanza y un enredo. ¿A qué me refiero cuando hablo del ungido? Me refiero a aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que ha recibido al Señor Jesucristo en su vida y que ha dispuesto su vida en las manos del Señor. Pero también está en la otra parte, el no ungido, ya sea puede ser aquel que no conoce aún al Señor, o también aquel que conociendo a Dios se alejó, se desvió, se distanció de Dios. Pasaría a ser el no ungido. Por lo tanto, debemos entender inmediatamente, en la perspectiva que lo apuntamos, los no ungidos harán lo imposible para eliminar la presencia de los ungidos. Esta es una pugna y una lucha constante. La palabra de Dios nos ofrece muchos ejemplos y Pablo decía: es necesario que hayan disensiones entre vosotros para saber
quién es quién. Nosotros vamos a darnos cuenta de quién es de Dios y quién no es de Dios a través de las pugnas, de las luchas, de los pleitos, de los celos, de las contiendas. Ahora, no va a encontrar a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, y si usted se considera un hombre de Dios y una mujer de Dios, no va a encontrar a un hombre o a una mujer de Dios con celos, con amarguras, con envidias, con contiendas, porque eso no está en el corazón de aquellos que tienen a Cristo en su vida. Pero sin embargo, podemos hallarlo en las vidas que ya se han alejado de Dios y aún que estén dentro de la iglesia, todas aquellas cosas están activas en la vida de ellos. Y ahí es donde comienzan las rencillas y los problemas, las dificultades. Siempre los no ungidos buscarán que las personas que están cerca de ellos se presten como instrumentos de destrucción para acabar con los ungidos. Los no ungidos siempre estarán buscando aliados para destruir a los que Dios está usando, porque es la lucha del diablo. Él no se va a quedar tranquilo. No piense que si usted está orando, buscando al Señor, leyendo de la palabra, cambiando su vida paulatinamente, Dios, y trayendo una diferencia en su vida, no piense que el diablo está sumamente tranquilo. Él se va a levantar en contra de su vida. Y no lo va a atacar directamente en el sentido de que el mismo diablo se va a parar frente a usted, sino que va a usar a aquellos que tienen raíces de amargura, aquellos que tienen odio, aquellos que tienen envidias, aquellos que tienen rencores en su vida, para usarlos como instrumentos para que puedan detenerlo y frenarlo. Entonces, vemos aquí una realidad. Por ejemplo, Jonatán, que era el cuñado de David, porque David se había casado con Mical, que era la hermana de Jonatán, hija de Saúl. Jonatán y David, o Jonatán y Mical, fueron fieles a David mientras pudieron. Fueron fieles a David, no prestándose para ser usados por su padre Saúl contra el ungido que era David. Por el contrario, lo cuidaron y también le avisaron del complot que Saúl estaba fraguando y que estaba planificando en contra de él. Cuando nosotros vemos la realidad de la vida de David, también podemos traer una semejanza a nuestros tiempos. Y podríamos plantearlo que en el ministerio se necesitan personas que sean fieles a los ungidos de Dios. Yo no sé si usted puede entender eso, pero hay una realidad. No todo el mundo está conforme. No todo el mundo se siente bien. No todo el mundo está de acuerdo. No todos piensan de la misma manera. Por lo tanto, siempre habrán personas descontentas con lo que sucede, con lo que ocurre, con lo que se hace, con lo que se predica, con lo que se enseña. Y es ahí donde el enemigo toma partido, porque el enemigo es el padre de la mentira y trata siempre constantemente de detener y frenar a los hombres de Dios o a las mujeres de Dios. Entonces, en este tiempo más que nunca se necesita fidelidad. Porque no tan solo debemos fidelidad a Dios, sino que también nos debemos fidelidad entre nosotros. Ser fieles a Dios, alguien podría decir, yo soy fiel a Dios, pero ¿cómo demuestras ser fiel a Dios si no eres fiel a tu prójimo, si no eres fiel a tu hermano? Una de las maneras de mostrar fidelidad a Dios es, sin duda, siendo también fiel a quien está a nuestro lado. Y aquí en este punto entonces puedo decir que los ministerios necesitan personas que sean fieles a los ungidos de Dios, que se muevan a la vanguardia y a la retaguardia de ellos, avisándoles de los peligros
cuidándolos de la mala voluntad de otros y al mismo tiempo defendiendo el testimonio de ellos. ¿Ha hecho usted eso alguna vez con su hermano o para con su hermano? ¿Ha defendido usted el testimonio de su hermano? ¿Le ha protegido, le ha avisado de algún peligro? Eso es lo que debe existir entre nosotros. Porque si no, sencillamente el diablo se va a aprovechar de nuestra vida y al final nadie va a defender a nadie. Estaríamos actuando como Caín cuando Dios le pregunta por su hermano Abel. Caín lo había matado, Dios sabía que lo había matado. Sabía que le había dado muerte por la envidia, por la rabia de que Dios no aceptara su sacrificio, su holocausto o lo que él había traído para ofrendarle a Dios. Entonces allí vemos inmediatamente que Dios sabe todo, pero le pregunta a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde como muchos hoy día: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? En otras palabras, ¿qué tengo que ver yo con él? Pero si es tu hermano, se supone que tú tienes que ser fiel a tu hermano y cuidar de él y proteger de él, para que esto sea recíproco. Cuando tú cuidas de tu hermano cuidará de ti. Esto es recíproco, por lo tanto lo que tú das también recibes de vuelta, porque eso es el proceso de Dios. Entonces la familia debe ser la primera en dar testimonio también de los hombres de Dios. Su familia, mi familia, debe ser la primera que da testimonio de nuestras vidas. O sea, cuando usted está casado, su familia es la que da testimonio de usted. Cuando usted tiene una familia numerosa y hay hermanos y hermanas, entonces su familia es la que da testimonio de que usted es un hombre de Dios. Porque es la primera que muestra inmediatamente que hay un hombre de Dios allí. Nunca debe dejarse usar ni por la carne, ni menos por el diablo, para que el diablo le utilice para destruir al ministro de Dios, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, no importa qué lugar o sitial ocupe dentro de la obra del Señor. O sea, usted jamás debe permitir que el diablo lo utilice para destruir a alguien dentro de la obra de Dios. Usted debe, al contrario, trabajar y esforzarse para edificar la iglesia del Señor, para alentar, para animar, para poder levantar el ánimo de aquellos que están decaídos. Jonatán y Mical con facilidad pudieron contribuir, escúcheme bien, a la muerte de David, a la muerte del ungido, porque eran hijos de Saúl, hijos del rey. Por lo tanto, tendrían que haber sido fieles a su padre, pero ellos se dieron cuenta que su padre no estaba bien, que no estaba correctamente actuando, y por lo tanto, como su padre no estaba correctamente bien, entonces ellos decidieron apoyar a David, porque David nada malo había hecho. Eso es importante también. A veces la sangre tira, decimos nosotros, ¿cierto? La sangre tira, ¿no? Es que la sangre tira, ¿no? Y por eso tenemos que tener cuidado. Hay que apoyar lo correcto. Hay que apoyar lo justo. Y que por mucho que tire la sangre, hay que ser correcto en lo que tenemos que hacer. Y aquí Mical y también Jonatán fueron fieles a David porque conocían que su padre estaba errado. Conocían el corazón del ungido, conocían el corazón de David, que él nunca haría nada malo en contra de su padre, pero su padre quería matarlo. Usted puede pensar muchas cosas así, ¿no? De repente dice: a ese hermano que le tengo mala yo. Y quieres involucrar a otro y le dice: a ese hermano yo le tengo mala, para que el otro te diga: yo también le tengo mala. Si tú le tienes mala, yo también le tengo mala. Hagamos causa común, tengámosle mala a los dos. Y esto no puede ser así. Usted debe apoyar lo justo. Usted debe apoyar lo correcto. Entonces aquí había un complot contra el ungido. Había un complot contra David. Y habló Saúl, dice, a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Mire lo que hizo Saúl. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estaré en lugar oculto y escóndete. O estate en lugar oculto y escóndete. El hijo del rey, Jonatán, ayuda a David, haciendo lo correcto y haciendo lo justo.
Entonces vemos aquí una situación que la sangre aquí no tiene nada que ver. Aquí es lo justo, lo correcto. No me mire así, por favor. Porque algunos dicen, no, porque la familia es la familia. Bueno, si no, esta cuestión no es una mafia, pues, hermano. O sea, no. Aquí la sangre no tiene nada que ver. El punto es que yo debo hacer lo correcto. Dios me pide a mí que yo haga lo correcto. Y Jonatán hizo lo correcto avisándole a David. ¿Para qué? Para que se escondiera, para que procurara estar oculto, porque Saúl, su padre, lo quería matar. Cuando vemos en 1 Samuel 18:30, leemos y dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Cuál era el problema de Saúl? El problema de Saúl era que David, cada vez que salía a la batalla, le iba bien. Cada vez que David salía a la batalla, triunfaba. Cada vez que salía a la batalla, le iba mejor que a todos los otros siervos de Saúl. Por lo tanto, Saúl tenía una envidia terrible sobre David. Pero la fama de David se conocía. La gente amaba a David y reconocía en David un gran hombre de Dios. Ahora, los hombres y mujeres de Dios, cuando son ungidos, no tienen, escuche bien, no tienen que buscar hacerse famosos. Cuando los hombres de Dios están llamados por Dios, no buscan hacerse famosos, porque eso lo da Dios en su tiempo. Eso lo pone Dios en su tiempo. Lo quiero explicar para que usted lo entienda. Dios los hace famosos. Es inevitable. ¿Recuerda usted el contexto bíblico en los evangelios que dice que la fama del Señor Jesús se extendía? Yo sé que algunos se oponen a la fama, dicen, no, eso no es de Dios la fama. Pero la fama del Señor Jesús se extendía. Quizás hay muchos aquí que vienen por lo que oyeron o por lo que vieron y están aquí, no porque haya nacido un asunto de Dios en el corazón, sino voy a ir a ver qué pasa, a ver qué tanto es. Me contaron, me dijeron, me hablaron que pasan cosas extraordinarias ahí. Puede que sí, le hayan dicho así. Y usted vino porque hay una fama que está extendiéndose. Pero eso lo hace Dios. Dios se encarga de proyectar eso. Dios se encarga de llevar eso adelante. Nosotros no buscamos ser famosos, simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. Y cuando usted es usado por Dios, usted no busca ser famoso. La gente sola comienza a hablar de lo que Dios hizo a través de su vida, y la gente comienza a entender que hay algo de Dios en usted. Y quiero decirle algo, todo el mundo y toda la gente desea estar cerca de un hombre de Dios. La gente no anda buscando charlatanes, busca hombres de Dios y mujeres de Dios para estar cerca de ellos, porque saben que hay algo de Dios allí. Ahora, David en ningún momento buscaba el reconocimiento. Piensen por un momento, David había matado al gigante Goliat, pero no buscó reconocimiento. Pero sin embargo Dios se lo dio. Todo el pueblo veneraba a David, honraba a David. Tanto así que las mujeres, ya saben, eso lo expliqué en uno de los mensajes, cantaron un himno, inventaron un himno, un coro, un cántico para David, para ensalzar el nombre de David. Eso fue un problema de la carne también. Pero es inevitable. Es inevitable. Jesús mismo lo dijo. Dice de que de los niños, de los que maman, dice, tú fundaste la fortaleza, y trae el cántico de alabanza para Dios. O sea, si nosotros callamos, Dios va a usar a los niños y van a glorificar a Dios. Eso es un punto real. Entonces, la gracia de Dios, y lo muestro así, la gracia de Dios manifestada en David lo hacía sobresalir sobre todos los siervos de Saúl. O sea, Dios lo recomendaba, Dios lo ponía en alto. Los ungidos son levantados en el ascensor de la gracia divina, y ese ascensor nos echa a perder, hermano. Ese ascensor nos echa a perder, porque cuando tú estás en las manos de Dios, Dios te levanta en su gracia. No son tus capacidades, es lo que Dios está haciendo a través de ti.
Por lo tanto, va a ser inevitable que mientras la gracia de Dios te levanta, va a ser inevitable que muchos comiencen a mirarte con envidia, con rabia, con celo, con contienda, y comience el diablo a aprovecharse de aquello para que comiencen a tratar de destruirte. Un día una hermana me dijo hace muchos años atrás, me dijo: pastor, tenga cuidado porque el diablo le está tejiendo una telaraña. Entiendo perfectamente lo que ella trataba de decirme, advertirme de que había peligro, aunque yo ya lo sabía. Le dije: muchas gracias, hermana, muchas gracias. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que ella después comenzó a hablar con todos. Yo le avisé al pastor, yo le dije al pastor, yo le dije esto, le dije esto otro, le dije aquí, le dije allá. El problema es ese: si Dios la envió, dígamelo a mí y basta, paró. Pero alguna gente busca fama. No sé si entiende, busca fama. Esto dije yo, esto hablé yo, esto dije yo, le dije, yo le dije. No, usted no necesita hacer eso. Usted necesita hacer solo lo que Dios le mandó a hacer y basta. El resto lo hace el Señor. Si el Señor quiere levantarlo, Él lo va a levantar, pero cuando usted haga lo que tiene que hacer y nada más que eso. No buscar la fama. Dios es el que levanta al hombre de Dios. Dios es el que pone a los hombres de Dios. Entonces los ungidos son levantados por Dios. Dios siempre los hace sobresalir. Siempre los va a hacer sobresalir. Usted en su vida, en Dios, usted siempre va a sobresalir porque Dios estará fluyendo sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, voy a avanzar un poco más rápido aquí. De David leemos, dice: por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. O sea, era conocido porque Dios lo daba a conocer. No se hizo a sí mismo de un nombre, Dios lo hizo de un nombre. Y eso lo leemos en el versículo. O sea, Él no se hizo de un nombre, sino Dios le hizo de un nombre. El nombre de Saúl perdió estima, el nombre de David ganó estima. Y eso es lo que pasa cuando alguien se levanta en contra tuya, cuando alguien se levanta en contra de tu vida y tú estás siendo guiado por Dios y Dios te está usando. Cuando aquella persona se levanta en contra tuya, déjalo, no te hagas problema, déjalo. Porque si tú estás en las manos de Dios, Dios se encarga. Por eso dice: hijitos míos, dejad lugar a la ira de Dios, no os venguéis vosotros mismos. O sea, déjalo, tranquilo. Estás en las manos de Dios y en las manos de Dios estás seguro. Dice: pero es que hablan de mí, comen. No importa, deja. Porque Dios te dará gran estima. Y aquellos que se levantan contra ti perderán la estima. Porque el punto es ese: Saúl había perdido toda estima del pueblo. O sea, el pueblo ya no lo estimaba, hermano. No podía entender lo que estaba sucediendo entre él y el ungido. Saúl estaba totalmente confundido. Saúl decía: yo soy el rey, a mí tienen que respetarme, yo soy el rey. Pero no sabía él que no necesitaba decir que era el rey, tenía que simplemente hacer la voluntad de Dios y Dios se encargaría de levantarlo. Esto no es de pelear el lugar y no es de pelear el puesto o la responsabilidad que tienes. Tienes que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Emprende una campaña difamatoria en contra de David, sembrando cizaña en contra de David. Y ahí, con la finalidad de que mataran al ungido, que todos se enojaran con él, que se molestaran con él, para que todos lo mataran. Si esto lo llevamos a este tiempo, es muy similar, ¿no? Lógico. Uno se pregunta de pronto: ¿por qué la gente se va de las iglesias? Bueno, pueden ser dos motivos: a veces por la lucha, la presión del enemigo directamente hacia sus vidas, o también los comentarios nocivos, los comentarios dañinos que muchas veces se hacen. Entonces hay gente que está fuera del ministerio y está enojada conmigo y yo nunca he hablado con ellos. ¿Cómo puede ser posible que una persona esté enojada contigo y nunca has hablado con él? Decías: pues está tonto este, decías tú. Si este no ha hablado conmigo y está enojado conmigo, ¿qué le hice yo?
Porque se supone que cuando dos personas se enojan es porque hubo algún cortocircuito. O se enojaron, discutieron, pelearon y este le dijo, ¿y qué te poní? ¿Y qué? Pues ya. Y se acabó el escándalo y se enojaron. Pero a veces hay gente que está fuera del ministerio y enojada conmigo y yo nunca he conversado con ellos. Dice, ¿pero por qué? Porque alguien se encargó de decirle que yo dije algo. No sé si está entendiendo. Y puede suceder lo mismo en su vida. Alguien se encargó de decirle a aquella persona que usted había dicho algo y usted nunca dijo nada. El problema es entonces difamar. ¿Para qué? Para que la gente tenga un concepto errado de las personas. Y alguien dice, pero es que igual la gente es dañada. Claro que sí, pero hay de quién viene el daño. La palabra de Dios dice, hay de quién viene el daño. No de quien hablaron para dañar, sino de quién viene el daño. Porque tendremos que darle cuenta un día de lo que hacemos ante Dios y ante los seres humanos, porque Dios también es celoso en eso. Entonces tenemos que entender que aquí, mirando la realidad, era que Saúl quería que mataran al ungido. El que ya no tenía ministerio, que era Saúl, quería eliminar al que tenía ministerio. O sea, el carnal quería destruir al espiritual. Eso lo podíamos aplicar en este tiempo, ¿no? Dígame usted, yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la lógica? Vamos por la lógica. ¿Usted cree que el espiritual va a querer matar al carnal? Imposible. El espiritual siempre quiere que el carnal pero el carnal quiere que el espiritual se pegue un costalazo de los buenos para decirle, ¿viste? Ahí está, ahí está el espiritual. Pero no echa de ver que él está en una condición complicada espiritualmente, está en la carne y que lo más necesita es no mirar al espiritual como su enemigo, sino verlo como una ayuda para poder escalar más arriba. Entonces dice las escrituras, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Así de simple, o sea, cara dura. Cara dura. O sea, ¿se ha encontrado con algún cara dura usted? Yo sé, aquí mire, todos saben algo de mí y yo no sé nada. Por decirlo así, a todos le han contado algo de mí. Y algunos aquí vienen y dicen, con la bala pasada, dice, voy a ir a ver qué pasa, si es verdad o no es verdad. Y vienen así, y de repente Dios los toca y se le acabó. Se le acabó. Amén, no, nombre de Dios, no, nada que hacerle. 2 semanas la agarran otra vez y lo vuelven a bandear otra vez. Ya voy a ir a ver otra vez. Usted podrá decirme, no es así, pastor, pero sí es así. Muchos llegan aquí a veces con luchas, con dificultad y con malas ganas. Y dicen, no voy a ir nada, no voy a ir, no, hoy día no voy a ir nada, no pienso ir hoy día. Y al final los traen, no sé cómo, pero llegan. Pero han escuchado tantas cosas que de pronto eso les impide. Pero ahí es donde está el punto de quiebre, porque Satanás se va a aprovechar de cualquier área de nuestra vida que esté débil para poder introducir algún comentario. ¿Por qué? Porque Saúl, dice aquí la escritura, que habló a Jonatán, a su hijo y a todos los demás con la idea de que mataran a David. Hay que tener mucho cuidado con los que dicen, o lo que dice el no ungido. Hay que tener cuidado con lo que hablan. Usted tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha. Hay una realidad, como dice alguien, no todo lo que brilla es oro. Hay que tener cuidado, hermano. Y yo le voy a poner un punto aquí que me impresionó. Claro, no está a simple vista, pero cuando profundizamos un poco en la palabra, como lo estamos haciendo en estos temas, uno se impacta y dice, Dios mío, pero si aquí está. Voy a tratar de enfocárselo. ¿Ya? ¿Qué es lo que usa aquí Saúl? Su lenguaje, el lenguaje de Saúl en sí era mortal. O sea, lo único que quería con lo que hablaba era que mataran a David. Ese era el punto.
Cuando usted escucha a alguien que anda en la carne, usted no lo va a escuchar diciendo: mi pastor es un hombre de Dios. Qué unción, qué poder, qué lindo los cultos. Usted no va a escuchar hablar así a un carnal. ¿Usted cómo lo va a escuchar hablar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a ser de Dios ese? Estoy poniéndome yo como ejemplo para no dañar a nadie aquí, mano. O lo pongo a usted. Dice: ¿qué va a ser de Dios ese? A ese le gusta la pura, la guita, la plata. Porque eso se lo dicen todo el mundo. Pero no sabe lo que hacemos con la guita, con la plata. Esa es la diferencia. Entonces, el punto es que a usted le van a decir: no, ese no, ¿qué va a ser de Dios? Porque anda en la carne. ¿Me entiende? Hay gente que me ve pasar en el vehículo y ya se desinfla y dice: se me autito. Entonces, es un problema serio eso, hermano. Y usted no va a escuchar a un carnal hablar cosas buenas de otro hermano. ¿Qué va a hacer un carnal? Le va a tirar inmediatamente. Si usted habla algo bueno de alguien y lo habla frente a un carnal, el carnal le va a tirar tiro el corte. Y dice: pero que usted no lo conoce. Pues si usted supiera. Si usted supiera. Y yo a veces soy bien pesado. Y cuando alguien me dice así, que supiera: ¿qué tengo que saber? A ver, ¿qué tengo que saber? Dígame. Para llamar al hermano y conversamos al tiro. No, nada. Porque cuando son en la carne inventan. Eso es lo que hizo Saúl. Inventó, creó toda una imagen de David. Como que David quería quitarle el trono. ¿Y dónde David le quería quitar el trono? David había sido ungido por Samuel antes de matar al gigante. Y David vino a quedar en el trono después que murió Saúl. Después de 10 años de persecución de Saúl. O sea, ¿dónde David le quería quitar el trono? Nunca. Incluso el mismo David dice: líbreme Dios de tomar la vida del ungido, de tocar al ungido. O sea, andaba en la carne ese ungido y no quería tocarlo. El respeto, la fidelidad estaba en David. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El lenguaje de Saúl era mortal. En lo que dice y cómo lo dice, transmite un espíritu de muerte, de destrucción y de hacer daño al prójimo. Eso es lo que pasa cuando la gente anda en la carne, hermano. Transmite ese espíritu de muerte. Estamos mal, está mal la iglesia, están mal los hermanos, está mal el coro, están mal los diáconos, está mal el pastor, están todo mal. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, po. Mire el pura carne, po. Porque si nosotros decimos estamos mal, nos incluimos. No puede decir: usted está mal, hermano. No, estamos mal, hermano. Tenemos que mejorar. Tenemos que arreglar ciertas cosas en nuestra vida. Necesitamos más de Dios. Entonces, los no ungidos tienen gente que piensan como ellos. De siempre los que andan en la carne tienen gente que piensan como ellos. Siempre anda la patotita. Suena feo eso. El grupito, el choclón. ¿Cómo le llamamos? Los yunta. La cuadrilla. Siempre anda un grupito y todo del mismo corte, hermano. Así también los espirituales. ¿Se ha dado cuenta o no? Siempre un grupito espirituales. Siempre juntos, se sientan juntos. ¡Aleluya, gloria! ¡Amén! No hay ninguno muerto ahí entre medio. Siempre vivos. Pero así también. Carne, espíritu. O espíritu y carne, para que nadie se sienta mal. Dijo la carne, dijo acá. No, ya. Usted tiene que tener cuidado hasta cómo lo dice, porque no, el pastor dijo que la carne estaba allá, miren, en esa fila, cámbiate. No, hermano. Entonces, los no ungidos tienen gente que piensa como ellos, tienen oídos para ellos, fácilmente se dejan influenciar por ellos. Hay gente que lo único que hace a veces es escuchar a la gente que anda en la carne. A la gente que anda en la carne. Ahora, también se encuentran con personas que no se dejan infectar por su espíritu malo, ese espíritu celoso, contencioso,
envidioso, homicida, por decirlo así. Leemos y dice: pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. O sea, David había conquistado el corazón de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Cómo lo había conquistado? Sencillamente con la actitud, con el proceder, con la forma de ser. Tú vas a conquistar el corazón de los demás si eres correcto, si eres una persona justa, si eres una persona que trata con las cosas de Dios más que con las cosas de la carne, hermano querido. Entonces aquí los ungidos necesitan algún Jonatán que los ame y que en el momento de la dificultad lo demuestren. Porque claro, aquí cualquiera puede decir a mí: no, pastor, yo lo amo a usted, mi pastor. Usted es mi pastor, mi pastorcito, mi pastor, doctor. Pero el momento de los que hubo, como decimos nosotros, no, yo no estaba con él, ¿ah? No, yo no, pero tú eres diácono. Ah, sí, pero me obligaron. O sea, necesita el hombre de Dios, usted como hombre de Dios, usted como mujer de Dios, necesita también Jonatanes que estén a su lado en todo momento. La fidelidad, o sea, apoyarnos mutuamente, hermano, no se puede de otra manera. Jonatán inmediatamente le avisó a David del complot de su padre Saúl y le aconsejó cuidarse y ocultarse incluso. O sea, el verdadero Jonatán es el que cuida y protege a los hombres y mujeres de Dios. Lo mantiene siempre sobre aviso de cualquier peligro y de mal contra él. Vamos al otro punto, hermano. ¿Qué es lo que hace Jonatán? Jonatán intercede por el ungido, intercede por David frente a su padre. O sea, era complicado eso. Saúl andaba con los monos. Saúl andaba en la pura carne, hermano. O sea, andaba tan choreado Saúl. Y Jonatán se atreve a defender a David frente a su padre. O sea, el padre puede haberlo agarrado el diablo más todavía de lo que lo tenía. Y mátenlo a este también, mátenlo. ¿O no? Y Jonatán intercede. ¿Qué hace usted cuando alguien quiere dañar a uno de sus hermanos? Sí, yo opino que hay que darle nomás ese. ¿Qué hace usted? Y dice: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Así habla Jonatán con David. Jonatán estaba dispuesto a interceder ante su padre Saúl por su amigo David. Un buen amigo es aquel que sale en defensa aunque le cueste ser maltratado, malentendido o impopular. No, ¿qué van a pensar de mí? No, que se defienda solo nomás. Ahí le llegó a este. ¿Cuál es la opinión que usted tiene ahí, hermano? Pensemos un poquito más, veamos la situación. La verdadera amistad se demuestra en los momentos difíciles. ¿Cuántos creen eso? Ahí es donde se demuestra la verdadera amistad. Sí, ser amigo cuando todo va bien, súper bien, por hermano. Ser amigo aquí en la iglesia, en el culto, es lo más fácil. ¿Cómo está mi hermano? Un gusto de verles. Y la amistad, media amistad que tienen, en los puros cultos se ven. Pero ¿dónde se ve la verdadera amistad? En los momentos difíciles. Cuando todos se van, el amigo viene. Cuando todos se alejan de usted, el amigo llega. Cuando todos nos abandonan, el amigo nos acompaña. Si no, pregúntele a Jesús. Cuando todos lo abandonan, cuando todos me abandonan, Él viene y está conmigo y está con usted. Ese es un verdadero amigo. Aleluya. Ahora, en los versículos 4
y 5, Jonatán hizo una tremenda defensa en favor de David ante Saúl, su acusador, el padre que estaba en la carne ahí. Entonces, Jesucristo ante el Padre, y lo vemos así, Jesús ante el Padre, y escúcheme bien, es nuestro mediador, es nuestro intercesor, es el que hace defensa por nosotros, bendito sea el Señor, es nuestro abogado. ¿Sabe usted que si no fuera por la intercesión de Cristo en el cielo, ante el Padre, usted y yo ya no estaríamos vivos? ¿Cuántas veces ya que hubiéramos merecido? ¿Usted entiende lo que es eso, cierto? Y no es que Dios nos quiera matar, pero sí el pecado, la maldad, las amistades y todo lo que hacemos a veces nos trae consecuencias, y Dios nos ha librado de un montón por la intercesión de Dios. Ahora, la defensa de Jonatán, la defensa de Jonatán se presenta bien elaborada. O sea, Jonatán no viene a tontas y a locas así a hablar a favor de David, sino que bien elaborada, o sea, con mucho cuidado, con mucha sabiduría, porque sabía que el padre andaba en la pura carne. Entonces a veces nosotros tenemos que hacer defensa de nuestro hermano, pero también bien elaborada, po. O sea, tú no te vas a poder hacer defensa del hermano, del pastor. Y ¿qué tenía por ahí a hablar del pastor si sacamos para afuera? ¿Por qué? No, po. Eso no es defensa, hermano. Entonces hay gente que no elabora bien. Y aquí Jonatán nos muestra algo tremendo. Elabora bien su defensa. Muy bien. Y lo primero que le dice Jonatán a su padre, le dice de esta manera, enfocándole en realidad: no peque el rey contra su siervo David. Es lo primero que le plantea. O sea, si queremos ayudar a nuestro hermano, hablemos bien de él ante los demás. Si queremos ayudar a nuestra hermana, hablemos bien de él delante de los demás, y en especial ante sus enemigos. ¿Para qué estamos con cosas que nosotros sabemos quién le tiene mal a quién? ¿O no? Ay, bien, ese lo mastico, pero no lo trago yo. Ese no lo, no sé, me perdonará Dios, pero no lo puedo pasar. Entonces uno sabe quién le tiene mal a quién. Cuando hay cortocircuito, ¿me entiendes? Se juntan dos y saben, aquí va a haber cortocircuito, hermano. Arranquen, porque aquí hay cortocircuito. Aquí va la escoba al tiro. Empiezan inmediatamente con su, ¿cómo se llaman eso? Con sus cortes, con su, ¿cómo se llaman esas palabras así que se tiran así? Con pachotadas, inmediatamente. Y son hermanos, pues. Son hermanos en la fe. Uno danza para ese lado y el otro para el otro lado, pero son hermanos en la fe. Y uno nota quienes se tienen mal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hablar bien de nuestro hermano, aún ante los enemigos. Si no vamos a decir algo bueno del ungido, del hombre de Dios, de la mujer de Dios, mejor callémonos la boca. O sea, si no vamos a decir algo bueno de nuestro hermano, mejor no digamos nada. Hermano, ¿qué piensa usted? Mejor callarse la boca. Así nadie puede decir, pero el hermano dijo. No dijo nada. Se quedó en silencio porque no tenía nada que decir. Punto, se acabó. Segundo, como decía ahí, no peque el rey contra su siervo David. Los ungidos son siervos contra los cuales tenemos o los no ungidos son siervos, por decirlo así, ¿no? Son siervos los cuales nosotros debemos tener cuidado. Sin duda, los no ungidos van a tratar constantemente de destruir a los ungidos, a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, y nosotros tenemos que cuidarnos de no pecar y de no caer en la tentación que ya ellos tienen en sus vidas.
Nadie llegará a ser un hombre de Dios sin antes no es reconocido primero como un siervo, como un servidor, como un ayudador, como una persona que ayuda a otro. Usted no va a poder ser reconocido como hombre de Dios o como mujer de Dios si usted no se ha comportado a la altura que corresponde. Dios lo va a honrar en su tiempo y en su momento, pero tiene que comportarse a la altura. Los ungidos son siempre servidores. El servicio es la plataforma sobre la cual se levantan los hombres de Dios. Y Dios siempre va a estar llamando a hombres para el servicio. Él mismo lo dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Eso lo dijo el Señor. Cuando vemos la elaboración de lo que fue la defensa de Jonatán hacia David, vemos el tercer punto y dice, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. O sea, Jonatán, el hijo, le dice al papá, pero papá, si David no ha cometido ninguna cosa contra ti, ¿qué te ha hecho? Yo creo que Saúl empezó a buscar ahí. No, pero es que tú no... Nada. A veces hace bien preguntarle, pero ¿qué le ha hecho a usted, hermano? Es que... nada. Entonces aquí Jonatán interviene y verdaderamente Saúl no tenía el motivo de justificación para perseguir a David o para eliminar a David. Los motivos de Saúl eran sencillamente ficticios y creados en la fábrica de la mente y del celo, de la envidia. Y cuando un no ungido, escúcheme bien, se levanta contra un ungido, vamos a confrontar, escúcheme bien, cosas que son increíbles de pronto. Inventos, hermano. ¿Ha escuchado inventos usted? Inventos. O sea, usted se sube aquí a coordinar un día y listo. Yo conozco a ese hermanito. Le sé una muy buena. Lo voy a tener aquí en la mira. El carnal es así. A todos los conoce. ¿No? Y si no, por último, Dios me reveló. Por último, metiéndose de alguna manera, lo tiene ahí. Y aquí en esta situación, Saúl lo único que tenía era un invento en su mente. El celo, la envidia lo llevaba a crear cosas en su mente. No, si este quiere quitarme el reino, no, si esto yo ya lo vi sentado en el trono. Es complejo eso, hermano. Entonces, cuarto, dice Jonatán, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. O sea, Jonatán le dice a Saúl, su padre, pero si las obras de David han sido excelentes contigo, no ha hecho nada malo en contra tuya. En otras palabras, aquí el malo no es el ungido. David no es el malo, papá, le dice Jonatán, sino tú que has dejado de ser el ungido. Agárrense. Decirle eso a una persona, decir, el problema, el hermanito no es el problema, eres tú el problema. Ahí saca chispa esa cuestión, ¿cierto? Que usted ande hablando de alguien y de repente un hermano lo llame y lo llame a terreno, le diga, hermano, aquí no es el problema del hermano, es usted el problema. Porque usted es el cagüinero, usted el hablador, usted el que anda con celo, usted anda con envidia. No vengo más a esta iglesia. Es complicado, ¿no? Estamos aprendiendo algo hoy día, ¿no? Veamos esto. Veamos esto. Quinto punto. Pues él tomó, dice, su vida en su mano y mató al filisteo, le dice Jonatán a su padre. O sea, ¿qué estaba diciendo aquí? ¿Qué estaba diciendo aquí? Los no ungidos se olvidan pronto de lo que Dios ha hecho por medio de los ungidos y hay que refrescarles la memoria. Aquí ¿cuántos se han olvidado cuando llegaron? A ver, cuando llegaron, cuando recién llegaron a la iglesia, ¿se acuerdan cómo venían o no? En la última, así ya está, justo para el séptimo de línea, así.
Y llegaron aquí, pero así, y la palabra empezó. ¿O no? Pero después de un tiempo de rodaje, el que fue una bendición, gracias a mi pastor, yo recibí una palabra de Dios y ahora soy lo que soy. Y después de un tiempo, ese pastor es el puro diablo en dos patas. Ríase todo lo que quiera, pero hay cosas peores que dicen. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que alguien que fue una bendición en un tiempo ahora ya sea una maldición para usted? Porque los que pierden la unción o pierden lo espiritual y se van a la carne, ya se olvidan de la bendición espiritual que recibieron. Cuando uno comienza a entrar en la carne, lo digo, ya. Cuando uno comienza a entrar en la carne, ya no le preocupa el corazón, le preocupa el bolsillo. No dije nada con eso. Solo andan preocupados de, ¿y por qué piden tanta plata? Cuando el corazón comienza a perder lo espiritual, nos preocupamos de todo lo demás que la carne se preocupa. Y perdemos la visión de lo espiritual. Por eso Pablo dice en la palabra de Dios, es gran cosa, hermanos, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa que seguimos lo material. O sea, Pablo hace un equilibrio ahí, lo pone en la balanza. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? ¿Lo económico o lo espiritual? No están muy seguros. ¿Qué es más grande? ¿Lo económico o lo espiritual? Si usted se lo pregunta a alguien que ha tenido dinero, a alguien que ha tenido riqueza, y usted le pregunta, ¿qué es más importante para usted? ¿Lo económico o lo espiritual? Y ese hombre se convirtió al Señor. ¿Sabe lo que le va a decir? Lo espiritual, porque yo tenía plata, montones, y no tenía paz, no tenía gozo, no tenía nada en mi vida. Ahora, Jonatán termina con este argumento final. Tú lo viste, le dice, y te alegraste. ¿Te acordáis o no, papá? Cuando todos saltaron y brincaron, cuando David mató al gigante, ¿te acordáis cómo saltaste? ¿Ah? O sea, le recordó Jonatán y agrega, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Eso sí que fue defensa. Nos defendiéramos así nosotros, hermano, sería otra cosa. Como dicen los campesinos, otro gallo cantaríamos, ¿o no? Qué tremendo abogado fue Jonatán para con David, ¿no? Saúl había visto lo que Dios hizo por medio de David y se había alegrado. Él sabía bien que no tenía causa para sentenciarlo a muerte. Saúl sabía que no tenía argumento. O sea, ante el jurado, David era un hombre inocente. Más bien merecía una disculpa formal de parte de Saúl. Es complejo esto, hermano. Pero aquí vemos otro punto. La decisión del no ungido. Y aquí quiero apuntar lo que decían delante, que no alcancé a tocarlo, pero lo voy a profundizar ahora. La decisión del no ungido. ¿Cuál es el no ungido? Saúl. Y dice, y escuchó Saúl la voz de Jonatán. Escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl. Y dice, vive Jehová, que no morirá. Aquí le voy a enseñar algo profundo. Prepárese el buzo y póngase la mascarilla, vamos a ir bien adentro. Una cosa es poder escuchar la voz de algún Jonatán y otra cosa es escuchar la voz de Dios.
¿Por qué le quiero explicar esto? Para que le entienda. Saúl escuchó lo que le dijo Jonatán, pero más adelante veremos que nunca escuchó lo que Dios dijo. ¿Por qué? La voz de Jonatán lo aguantaría por un tiempo. La voz de Jonatán lo calmó por un tiempo. La voz de Jonatán, su hijo, le calmó todo ese tipo de celo y de envidia por un tiempo. Si hubiera escuchado la voz de Dios, se hubiera frenado para siempre. A veces escuchamos la voz de algún Jonatán por allí en defensa de alguno de nuestros hermanos y calma ese carnal por un tiempo, pero después vuelve otra vez. Bendito sea el Señor, hermano. La voz de Jonatán lo aguantaría por un tiempo. Ante Jonatán, el no ungido, Saúl, pretende hablar un lenguaje religioso. Pretende demostrar que es espiritual. ¿Por qué? Porque le dice algo, le dice: vive Jehová. Mire, vive Jehová, le dice. El carnal, hablando de vive Jehová, si no lo estaba obedeciendo. O sea, en otras palabras, nosotros no podemos usar a Dios como una excusa. O estamos en Dios o no estamos en Dios. Y aquí Saúl, que estaba en la carne, viene y se hace pasar por espiritual ante su hijo. Le dice: vive Jehová, que no morirá. En lo que dice parece inspirar una espiritualidad que no tenía. ¿Se ha puesto espiritual usted a veces en algunas cosas? Ya, pues, pero diga algo, hermano. ¿Se ha puesto espiritual a veces en algunas cosas? Claro, pues. Y después se ha visto que la embarré con lo que me comprometí. Nada que ver. Andaba mal en ese momento. Ahí cuando tenemos que hacer y ejecutar lo que hemos comprometido, ahí es donde nos viene el problema, hermano. Entonces, por ahora Saúl le convenía bajar la guardia por ese momento, jugar al buena gente. Qué bueno, ¿eh? Aleluya, Saúl cambió. Bendito sea el Señor. El hijo quedó pero asombrado. Dice: vive Jehová, que no morirá. Bendito Dios, aleluya, dijo Jonatán. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ay, mi papá cambió, aleluya. Y a veces algunos nos hacen creer, po. De ahora sí, de aquí en adelante, yo le digo al Señor, y al otro día andan en la misma carne otra vez. No ustedes, pues, sino los que no vinieron. Ahora, todo esto era una fachada que estaba presentando Saúl. Los ungidos tienen que saber, y escuche bien esto, cómo juegan los no ungidos, cómo actúan los no ungidos. No descuidarse, porque siempre hacen trampas. Usted en esto no se puede descuidar. No se puede despreocupar, tiene que andar con mucho cuidado. La escritura dice: y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Mire, al tal extremo que cambió Saúl. Lo trajo de nuevo al palacio, estuvo delante de Saúl, y yo me imagino a Saúl cuando se levantó en la mañana. Ahora, el ungido, David nunca cambió su actuar. La condición de David fue siempre la misma. Lo ponían en el lugar, servía bien, honestamente, prudentemente, adecuadamente, hacía todo correctamente. Pero el que no andaba bien, que era Saúl, veía como dice, veía, ¿cómo le podemos poner eso? Se imaginaba cosas
le creaba duda a todo. Pero David nunca cambió, siempre hizo lo correcto. Ahora, mirando esta realidad, la misión de Jonatán no estaría completa hasta que Saúl se reconciliara con David. ¿Qué es lo que buscamos nosotros cuando hay pleito entre hermanos, cuando hay discusiones, cuando hay choques, cuando hay choques de una u otra manera? Tratamos de que haya reconciliación. Yo me recuerdo cuando era muy pequeño, muy chico, tenía, no sé, unos 7, 8 años, por allí, no creo que tenía más. Y me acuerdo que yo siempre me peleaba con uno de mis hermanos, con Manuel. Nos agarrábamos del moño, hermano, pero ay, no más, hermano. Ay, quedábamos, pero ¿a qué le digo? Y cuando mi mamá nos pillaba, aparte de la paliaura que nos daba, después nos juntaba y decía, dense un abrazo. Dense un abrazo, pídanse perdón. Y nosotros, un abrazo, dije. Entonces, ahí yo veo a veces hermanos que se reconcilian y dicen, ya hermano, perdóname, ya, pórtate bien. Po. Ya, yo te voy a perdonar, ¿eh? Pero si me la volví a hacer, vaya él nomás. O sea, ya, ¿eso no es reconciliación o no? Entonces lo que quería Jonatán es que se reconciliara David con Saúl o Saúl con David. Y notemos la esencia verbal que utiliza aquí. Dice, llamó, o sea, declaró y trajo. O sea, Saúl no vino a David. Saúl no fue donde David, sino que David fue traído a Saúl. ¿Cuál sería lo correcto? Lo correcto sería que Saúl fuera donde David. Pero no, David fue traído donde Saúl. Esto es increíble cuando vemos la palabra de Dios, cómo nos muestra esto. Entonces, el ofendido es el que busca la reconciliación. David, que era el ofendido, buscó la reconciliación. El perseguido es el que busca la comunión. Aquí nos enseñó algo tremendo el Señor. Dice, no, pero no puede ser, como sea, cómo nada que ver, si Él me hizo algo a mí, cómo yo voy a ir donde Él. Tú tienes que ir donde Él. ¿No has leído en la Biblia lo que dice? Cuando vengas a la ofrenda, cuando vengas a la mesa a dejar tu ofrenda y tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué agrega? Primero ve, reconcíliate con tu hermano y luego trae la ofrenda. Lo vuelvo a decir. Si tú vienes a la ofrenda y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. O sea, el ofendido es el que tiene que buscar la reconciliación. Y aquí en David vemos exactamente lo mismo, lo que se repite en el Nuevo Testamento. O sea, David fue a buscar la reconciliación. El perseguido es el que busca la comunión. Los que tienen corazón de siervo se caracterizan por ser gente de paz, de armonía, de unidad y de perdón y de reconciliación. Entonces leemos, dice, y estuvo delante de él como antes. El ungido nunca cambió. Regresó a Saúl y para él las cosas eran igual como cuando se había ido. O sea, seguían siendo iguales. No había cambio en David. David seguía siendo el mismo. Regresó con el mismo ánimo de trabajar. Los ungidos no se lamentan por el mal que le han hecho. Se regocijan en el bien de Dios. Porque sin duda Dios les usa para hacer bien a otros. Pues Dios a través de usted hará bien a otras personas. Y usted debe regocijarse en eso. No importa que le hayan hecho mal. No importa. Dios hará bien a través de usted para otros. Así que, ¿qué es lo que hace David? David no volvió al palacio para sentarse y que le tomaran pena. Ahí está el pobre David.
despreciado él, pobre David, él no hizo nada. Viste al pobre David, volvió a la iglesia. El Davidcito, ahí está. Oh, qué bueno que volvió mi hermano. Sí, es que yo anduve re mal. No, él no volvió para sentarse, volvió para servir. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos en ese asunto de que tanto daño que nos hicieron? ¿Y cómo es que aquí mismo hay ahora gente que a lo mejor está volviendo al ministerio y dice, es que yo me fui porque a mí me hicieron tanto daño aquí? ¿Puede ser o no? Claro. ¿Quién sabe uno, no? Entonces esa situación no puede ser. David vuelve al palacio, vuelve a su lugar y vuelve a servir a Dios, porque eso es lo que hacen los hombres de Dios. David no venía para sentarse ahí, sino venía a trabajar. ¿Qué leemos allí en el libro de Samuel? 19:8 dice, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. O sea, David volvió con el mismo ánimo, con el mismo ímpetu para luchar contra los filisteos, para defender el reino de Saúl. O sea, la cosa es diferente, ¿no? El ungido regresa para pelear contra los filisteos. Mientras el ungido estaba fuera y lejos, nadie molestaba a los filisteos. O sea, cuando David estaba fuera del palacio, nadie peleaba contra los filisteos. Cuando David volvió a pelear contra los filisteos, ¿qué se cree en esto? Se levantó David ahí. Cuando llegó el ungido, entonces los filisteos entraron de nuevo en guerra. Y el ungido peleó contra ellos, hiriéndolos y haciéndolos huir. Entonces, si vemos esta realidad, el complot contra el ungido, el complot contra el hombre de Dios, contra la mujer de Dios, contra los hijos de Dios, siempre va a existir. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la madurez para entender y comprender lo que está sucediendo. Si alguien se levanta en contra tuya, bueno, si tú sabes que está enemistado contigo, con celos, ve y busca la reconciliación. Busca la reconciliación para sellar eso. ¿Por qué? Porque es tu hermano, porque es tu hermana. Porque tú quieres que se restaure o quieres que el diablo se lo lleve. Que se restaure. Porque más de alguno dirá, no, si se anda en la carne, que se vaya. O sea que después cuando tú andas en la carne también vamos a decir que se vaya. Todos en algún momento de nuestra vida a lo mejor vamos a bajar nuestro nivel espiritual por la falta de comunión con Dios. Y significa que cuando lleguemos a un límite en donde la carne esté gobernando, fuera, se van todos los carnales. No puede ser. Llega gente a veces que no llegan al espíritu, llega en la carne literalmente buscando, necesitada de parte de Dios y buscando al Señor, y llegan aquí y el Espíritu Santo les toca. Por lo tanto, es una función real de la iglesia de poder envolver a aquellos que están en la carne para llevarlos al nivel espiritual. Aleluya. Termino diciendo estos tres enfoques que he tocado hoy día. En el ministerio de un ungido se necesita de un Jonatán que lo defienda cuando no puede defenderse. Usted tiene que defender a los hombres de Dios. Tiene que defender a sus hermanos, a sus hermanas. Tiene que defenderlas. Usted tiene que defender el testimonio de ellos. Esto es igual con, ¿me entiende? No sé cómo explicárselo. Usted es de una familia. Todos pertenecemos a una familia. La familia Muñoz, la familia Pérez, la familia González, la familia Montesino, la familia Acuña, la familia Sepúlveda, la familia Ramírez, la familia Leiva, la familia Chávez, la familia de la Hoz, la familia Rodríguez. ¿Quién más quiere? La familia de Fuentes, Zapata, Novoa. Toda la familia, todos pertenecemos a una familia y a nadie le gusta que de repente cualquier persona se llene la boca con su padre o con su hermano o con su hermana. Usted defenderá a la familia.
Y estas son una familia. Esta es una familia. Y tenemos que luchar y bregar por nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que nadie venga. Salimos en defensa de ellos. Entonces, ¿qué la gente va a decir allá afuera? Ni hablé mal. No, ni hablé con los contra el Siloé, porque no, lo defienden los hermanos. No, ahí se defienden, pero se defienden, pues. Amén. Entonces, los amigos del ungido se demuestran ante la adversidad del ungido, ante la adversidad del hombre de Dios, de la mujer de Dios. En los problemas es cuando se ven los verdaderos amigos. Aunque el hombre de Dios haya sido la parte ofendida, siempre buscará la reconciliación. Espero Dios le haya enseñado algo en esta mañana. Mi pregunta es, al terminar y al cerrar este mensaje hoy, si Dios habló a su vida y Dios le ministró algo a su vida a través de la palabra, lo único que necesita hacer es pedirle a Dios que le ayude para reparar lo que hasta ahora ha hecho mal. Primero, no somos perfectos. Fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, hablamos más de la cuenta. Dios. ¿Cómo no? Hablamos más de la cuenta muchas veces. Decimos cosas que no debiéramos decir, que no entendemos o no comprendemos y pensamos que las entendemos, pero no debemos hacerlo. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de Dios. La iglesia del Señor debe ser edificada en los valores cristianos, en los valores de respeto, en los valores de fidelidad, para que Dios pueda obrar y operar dentro de nuestras vidas y traer la bendición a tantas personas que la necesitan. Usted es parte de esta obra y es parte de esta iglesia y necesita entonces ponerse en las manos de Dios para que Dios le ayude. Yo quiero invitarle a orar. Y si Dios habló a su vida, no importa en qué área, tocamos 3 áreas de un enfoque. Yo quiero orar por usted. Y si Dios le habló, venga aquí al altar, póngase de pie aquí y vamos a orar. Alguien dice, si yo paso a decir que estoy en pecado. No estoy diciendo eso. Si Dios le habló, puede que le haya hablado Jonatán solamente en algún momento y le dio un buen consejo, pero puede que se le olvide. Pero si Dios le habla, eso no se lo olvidará nunca. Por eso es importante sellar esta palabra con una oración final en donde Dios, Señor, te necesitamos. Padre, oramos en esta mañana. Te agradecemos a ti en esta hora, Señor, por esta misericordia tuya. Agradecemos, Señor, tu bondad. Agradecemos, Dios mío, tu palabra hoy a nuestro corazón. Estamos conscientes, Señor, de nuestras falencias, de nuestros errores. Estamos conscientes, Señor, de que muchas veces hablamos más allá de la cuenta. De que muchas veces, Señor, no apoyamos a quien está a nuestro alrededor. De que muchas veces no le tendemos la mano al que está caído. Que muchas veces no lo alentamos. Y de que muchas veces no lo defendemos. Padre, yo te pido en esta hora que a través de esta palabra tú nos ayudes a entender, Señor, lo que debemos hacer como hombres y mujeres de Dios. Que esta enseñanza de hoy, Señor, pueda quedar grabada en nuestro corazón y sacar aquello que está impidiendo, Señor, que tu presencia y tu poder se manifieste. Al analizar tu palabra, Señor, y al profundizar en ella, podemos entender por qué muchas veces tu presencia no fluye, por qué muchas veces tu Espíritu Santo no nos bendice, por qué muchas veces tu Espíritu Santo no fortalece ni levanta, porque sencillamente nos hemos alejado de lo que es tu propósito, de lo que es tu voluntad, de lo que es el deseo y el anhelo de servirte, porque nos levantamos en contra de lo que no entendemos o de lo que no comprendemos. Nos levantamos en contra de aquello que vemos como un peligro para nuestra vida. Señor, ayúdanos a valorar lo que tú nos has entregado. Ayúdanos, Señor, para poder velar por nuestro hermano y por nuestra hermana, para poder alentarlo
y animarlo. Señor, danos ese espíritu de Jonatán y danos ese espíritu de David, que a pesar de toda la presión, que a pesar de toda la persecución y que a pesar de toda la lucha que hubo en contra de su vida, él permaneció fiel a ti e hizo lo correcto en todo momento. Señor, enséñanos a vivir como David. Enséñanos a experimentar, Señor, de tu presencia y de tu gloria en nuestra vida, como David la experimentó hasta ese momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda honra y toda gloria. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya, bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Rey de gloria. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.